Esta historia que estoy a punto de contar nunca apareció en ninguna película, ni en El Conjuro ni en Annabelle, ni siquiera en los libros más famosos de los Warren. Y sin embargo, forma una parte de los archivos más antiguos que la guardaron. Un caso que casi nadie menciona, porque durante años estuvo archivado bajo la etiqueta de sin resolver. Hoy vamos a hablar del expediente Witchhaven o Westhaven, un caso olvidado que sucedió en Connecticut en los años 60, cuando Ed y Lorraine Warren aún investigaban casas embrujadas cada semana. Y te aviso desde ahora, mientras más escuches, más vas a sentir que algo no cuadra. Los Warren recibían decenas de llamadas cada mes. Familias desesperadas, objetos que se movían solos, ruidos en el techo, sombras en el pasillo. Pero hubo una llamada que les llamó la atención, porque venía de un barrio tranquilo y sin antecedentes, sin historias trágicas. Westhaven, una familia común, padres jóvenes, 2 hijos y una abuela que se había mudado hace poco después de enfermar. Todo comenzó con sonidos, golpes en la pared, como si alguien golpeara desde adentro. Al principio creyeron que eran las cañerías o el viento, pero después de unos días los sonidos se volvieron más fuertes, más cercanos. Cada noche a la misma hora, a las 3 y 7 de la mañana, se escuchaban pasos desde el pasillo principal hasta la cocina. Pero nadie estaba ahí. La abuela fue la primera en decirlo. Hay alguien aquí que no se quiere ir. Los demás se erguieron, pero días después las cosas empezaron a moverse. Un plato cayó solo, el radio se encendió con una voz distorsionada y el perro de la familia comenzó a negarse a entrar en la casa. Los Warren llegaron a un fin de semana de octubre. Lorraine escribió en su libreta que el ambiente del lugar se sentía cargado. No era como un poltergeist cualquiera. Ella describió que al entrar sintió una presencia que observaba desde las esquinas, pero no se mostraba. Ed instaló grabadoras en los pasillos. Durante la primera noche no ocurrió nada, pero la segunda se captaron 3 golpes seguidos, tan fuertes que hicieron vibrar la puerta. Lorraine se levantó y según los apuntes vio una sombra pasar frente a ella, del tamaño de un niño corriendo. La familia aseguró que el espíritu imitaba sonidos. Si uno lloraba, se escuchaba otro llanto desde el cuarto vacío. Si alguien cerraba una puerta, se escuchaba otra más cerrarse sola. Era como si la casa respondiera. Uno de los hijos de apenas 9 años empezó a hablar dormido. Decía nombres que nadie conocía, entre ellos uno que los Warren subrayaron: Mara. Según Lorraine, ese nombre coincidía con un registro antiguo del cementerio local. Una mujer que había muerto en 1892, en la misma zona donde se construyó la casa. Lo extraño es que el nombre Mara volvió a aparecer escrito en una de las paredes del sótano, con un trozo de carbón. Nadie admitió haberlo escrito. La abuela decía que escuchaba su voz repitiendo oraciones al revés. Los Warren contactaron a un sacerdote, el padre Tomás. Hicieron una bendición simple, no un exorcismo. Durante unos días todo parecía calmarse, hasta que algo cambió. Las grabaciones comenzaron a fallar. Ed escribió que en una cinta que había dejado grabando se deformó por completo, como si se hubiera derretido sin calor. Las manifestaciones volvieron más violentas. Un crucifijo cayó frente a Lorraine y se partió. Las ventanas se abrían solas, los niños decían ver a una señora en la esquina de la sala. Y entonces vino la noche del 14 de noviembre de 1977. A las 3 y 7, la misma hora de siempre, un estruendo hizo temblar la casa. Los vecinos llamaron a la policía pensando que había una explosión. Pero cuando los agentes llegaron, no había fuego, no había humo, solo una habitación con todos los muebles apilados en el centro, formando una especie de torre en la parte superior. Un retrato familiar clavado al revés. Ed decidió llamar a otros 2 investigadores del equipo y documentaron todo con Polaroid, un tipo de cámara. Las fotos, que según se cuenta, fueron selladas por la diócesis después de la intervención. Algunas copias llegaron a manos de coleccionistas y se menciona en foros antiguos, pero nunca se publicaron oficialmente. Lorraine dijo que aquella fue una de las pocas veces que sintió miedo real. Ella afirmaba que lo que habitaba en esa casa no era un alma humana. Decía que era algo que imitaba emociones, pero no las sentía. Una energía vacía que solo quiere que la reconozcan. El padre Tomás realizó un rito completo de liberación en el sótano. Mientras leía, las luces se apagaban y se encendían.
La abuela sufrió un desmayo y, al despertar, aseguró haber visto a una mujer de cabello negro parada detrás del sacerdote. Después de ese día, los fenómenos desaparecieron, casi por completo. Nadie volvió a vivir ahí por muchos años. Los registros de la propiedad muestran que pasó por 3 dueños diferentes. Todos la abandonaron antes del año. El expediente Witzhaven fue guardado en los archivos de los Warren con una nota final. Caso cerrado. Entidad no identificada. Residencia sellada. Y aquí viene lo curioso. En 1999, un estudiante que revisaba material de los Warren para un libro mencionó que encontró la grabación original de las cintas. Decía que no solo se escuchaban 3 golpes, sino también un suspiro, y después una voz que decía, no es su casa. Esa cinta desapareció y nunca se volvió a escuchar. Hasta hoy nadie ha podido comprobar que lo de Witzhaven fuera real. Algunos dicen que fue una exageración, otros que todo fue una broma de los hijos, o una confesión de los medios. Pero los documentos existen. ¿Y los Warren realmente firmaron ese archivo? Yo no sé qué pensar. A mí me da más miedo que un caso así exista y nadie lo recuerde. Porque si hay un archivo olvidado, ¿cuántos más habrá? Tal vez historias más aterradoras no son las que salen en el cine, sino las que se quedan guardadas en las carpetas viejas, cubiertas de polvo con una nota que dice no divulgar. Y si te quedaste hasta aquí, dime en los comentarios, ¿crees que el caso Witzhaven fue real? ¿O los Warren se toparon con algo que preferían no volver a mencionar? Sea cual sea la respuesta, recuerda esto. En cada vecindario hay una casa con una historia que nadie quiere contar. Y quizás la tuya también tiene su propio expediente. Gracias por escuchar. Esto fue Armando Vlogs y el expediente Warren. Buenas noches.